Ya son las 9 de la mañana con 55 minutos, 13 grados la temperatura aquí en Montevideo. Mucho hemos hablado acerca de las derivaciones legales que tuvo el caso Penades, pero queremos meternos aún un poquito más y por eso le damos los buenos días y abrimos esta columna legal con el abogado Pablo Schiavi. Y creo que puede sonar pertinente por estas horas hablar del lugar donde está recluido por estas horas Gustavo Penades. Todavía falta la condena, pero con esta prisión preventiva en el departamento de Florida. Y se habla mucho que es una cárcel VIP. ¿Qué pasa con el lugar donde en definitiva termina cumpliendo esta prisión preventiva el ex senador? Él puede elegir el lugar donde va, se toma en consideración otros aspectos. ¿Qué pasa con un ciudadano común y corriente que también está atravesando una acusación y un proceso de estas características? Bueno, muy buenos días, buenos días. Bienvenido. En primer lugar, creo que es importante, Magdalena, precisar lo que dijiste en cuanto a que es una prisión preventiva y eso para nuestro Código de Proceso Penal es una medida cautelar, o sea, esto no significa que la persona aún sea culpable desde el punto de vista legal, sino que obviamente todavía rige la presunción de inocencia y que la justicia, en función de lo solicitado por la Fiscalía, solicitó esa prisión preventiva en función de algunos elementos que valoró, entre ellos entorpecer la investigación, el riesgo para las víctimas, o sea, una serie de elementos que se valoraron por la justicia para la prisión preventiva. Disponer la prisión preventiva. Una vez que se formaliza la investigación como pasó y pasamos a la segunda etapa de esa audiencia, que es qué medidas cautelares se toman, se definió la prisión preventiva y recuerden ahí también que por parte de la ex defensa de Penades se solicitó que él no podía estar en ningún tipo de prisión, lo cual después a las 24 horas la justicia se volvió a considerar que sí tenía que estar y ahí fue trasladado a esta cárcel de Florida, que se considera en nuestro país como una cárcel modelo. Obviamente personalmente esa palabra no me gusta mucho porque obviamente tendrían que ser todas las cárceles de nuestro país como la cárcel quizás de Florida, pero obviamente la realidad es otra y bueno, ahí hay distintos elementos y valoraciones que pasan por el INR, o sea, el Instituto de Rehabilitación, que son en definitiva quien toma, digamos, la decisión de a dónde trasladar, en este caso, a quién va a cumplir prisión preventiva. ¿Por qué Florida y no el Comcar, por ejemplo? Bueno, eso es una decisión que obviamente depende de muchas valoraciones que hace el INR. Yo entiendo que ahí quizás había un riesgo para la persona, que bueno, es algo muy subjetivo y que obviamente esa decisión depende de las autoridades competentes. Pero a lo que dijiste vos primero, no es que la persona elige a dónde va, o sea, eso lo dispone el INR. Claro, pero la duda es, otra persona, un ciudadano común y corriente, que está acusado de lo mismo, que está con un proceso similar, ¿tiene la posibilidad de ir a Florida o se lo lleva al ex Comcar, al penal de libertad? ¿A dónde? Bueno, insisto con eso, o sea, quien tiene hoy en nuestro país, por el marco legal que existe, la gestión de la privación de libertad de las personas es el INR y es el INR quien dice a dónde se trasladan las personas que están privadas de libertad. También está el caso de este famoso de un narco que ahora en los últimos días pidió también salir de donde estaba y la justicia entendió que no. Claro, ¿y qué valoraciones hay ahí estandarizadas, por ejemplo, por parte del INR para derivar a un lado o al otro? Y yo entiendo que en este caso obviamente hace mucho de quién se trata, pero no porque sea senador, sino por obviamente se deben haber hablado muchas cosas, entre ellos el tema de la integridad física, de la persona, o sea, hay muchas cosas que entran en juego para haber tomado esa decisión, que insisto, es prisión preventiva, no quiere decir que si después la justicia hay una sentencia de condena, que cumpla toda su condena en ese lugar, puede ser trasladado a otro lugar, o sea, en principio depende y estaría bueno quizás que sea el INR que explique por qué ahí y no en otro lugar, pero es algo que ocurre y no es algo que no sea habitual. Obviamente también hay otras cárceles en todo el territorio nacional que podría haber ido a otras, o sea, no necesariamente acá en Montevideo o en área metropolitana. ¿Qué pasa con la decisión, en definitiva, de la jueza de solicitar la prisión preventiva para Gustavo Penades? ¿Esto es lo habitual? O por lo menos, ¿qué consideraciones se tienen al momento de definir la prisión preventiva? Y pienso, por ejemplo, en el tipo de delitos del que se lo está investigando. Bueno, acá una formalización por más de 20 delitos. 22. 22, o sea, en la nueva, digamos, sintonía que hay con el nuevo código, el disponer la prisión preventiva es excepcional. O sea, por lo general hoy existen otras medidas cautelares que buscan que no necesariamente la persona guarde el juicio en prisión, sino, por ejemplo, en prisión domiciliaria, entre otras
medidas cautelares que se pueden tomar. Claramente, y la audiencia fue de más de 10 horas, en una primera parte de la audiencia se discutió lo que fue la formalización del ex senador y luego se discutieron qué medidas cautelares tomar. Acá yo creo que incidió muchísimo lo que tomó Estado Público cuando la fiscal sale de la audiencia, de esa investigación, entre comillas, que se estaba realizando en el Ministerio del Interior. Todo eso creo que incidió muchísimo porque ahí... Pero el abuso sexual, por ejemplo, no tiene como medida cautelar la prisión. Sí, pero yo creo que hay, para mí incidió muchísimo en la prisión lo que se conoció públicamente por la fiscal una vez que terminó la audiencia en cuanto a todo lo que se estaba haciendo. El seguimiento de las víctimas. Exacto, que eso podía encuadrar en las causales de prisión preventiva, entre ellos, por ejemplo, el entorpecimiento de la investigación y sobre todo por lo que hemos conocido nosotros públicamente, lo que todos sabemos, porque nosotros no tenemos acceso a la carpeta de investigación, creo que claramente había un eventual riesgo a la vida de las víctimas. Eso creo que no se discute. Quitando eso por algunos delitos, por ejemplo, de violación, claramente la prisión preventiva por lo general es de precepto, o sea, podría haber ido igual, pero yo por lo menos tengo mis dudas de que creo que lo que más incidió fue la otra pata investigativa que tenemos ahora, que hasta el momento de la audiencia, y en eso hay que valorar mucho lo que ha sido el trabajo de Fiscalía y a todo nivel, no se filtró, porque ni siquiera se filtró cuando se detuvo al exdirector del CONCAR, que fue en plena audiencia, ¿no? O sea, nadie supo nada hasta después de terminar la audiencia. ¿Qué otras derivaciones podría haber, por ejemplo, para las personas que están siendo sumariadas, funcionarios del Ministerio del Interior, pero también de la Corte Electoral? Bueno, eso para mi juicio, obviamente, más allá de lo que es el caso en sí, es muy, muy grave, porque obviamente ahí como que se tensa la institucionalidad cuando hay funcionarios policiales investigados, cuando hay funcionarios de la Corte Electoral investigados, porque acá ¿qué se vulneró? Se vulneró la responsabilidad en el uso de bases de datos públicas, o sea, tanto la base del Ministerio del Interior como la base de la Corte Electoral, para lograr un fin que obviamente es completamente ilegal. Lo que ha trascendido obviamente es que se dispusieron en este caso sumarios administrativos, investigaciones administrativas y que obviamente con las garantías de todo proceso, quienes hayan vulnerado esas bases están por lo menos en su rol funcional seriamente comprometidos y seguramente puedan llegar a ser destituidos, sin perjuicio que por la gravedad de la falta administrativa, que obviamente hay que probarla, para mí también va a derivar en denuncias penales tanto de la Corte como del Ministerio del Interior en el caso de estos funcionarios. Pero hay que aguardar lo que son las resultancias de las investigaciones que se hayan dispuesto a nivel administrativo por ahora. ¿Qué pasa con el motivo de la expulsión de Penades de la Cámara de Senadores, el artículo 115, que bueno, habla un poco de las actuaciones personales, ¿no? Indignas de Gustavo Penades? Pero por otro lado, ¿qué pasa, por ejemplo, respecto al cobro de su salario? Porque eso es todo un tema también. Hablamos, se le suspende la ciudadanía, pero en ese sentido, ¿tiene derecho a cobrar algo? ¿No? A ver, ahí hay varias cosas. Obviamente, en este caso, la Cámara hizo uso, aplicó este artículo 115 de la Constitución porque el hoy ex senador no había renunciado en forma previa. O sea, él cumple todo este proceso hasta la formalización siendo senador de la República. Eso no nos podemos olvidar. O sea, que la persona esté de licencia en el cargo público no supone que haya renunciado. Él estaba de licencia. Como estaba de licencia y era senador, o sea, llega a la audiencia de formalización siendo senador, ahí el Poder Legislativo toma la decisión en la Cámara de, digamos, removerlo, es la palabra técnica del artículo 115, habla de la remoción del cargo. En este caso se necesitan 3/3 de votos, obviamente fue por unanimidad, se aplicó por unanimidad el artículo, y a partir de ese momento es que él deja de ser senador. Hasta ese momento era senador. Lo que había pasado en el medio era que había perdido los fueros, ¿se acuerdan? Por aquel pedido de la fiscal, pero eso no quitaba de serlo. En cuanto a salario, obviamente el salario no va a percibir ningún tipo de salario porque ya no es más senador. Lo que se abre acá la discusión es en cuanto a lo que plantea Magdalena del subsidio que perciben los cargos políticos de particular confianza y los cargos selectivos, que es un subsidio que puede durar hasta 18 meses y eso hay todo un instructivo que se maneja a nivel de la Contaduría General de la Nación, que todos los cargos políticos de particular confianza, una vez que cumplen sus 5 años o se van antes, y ahí se prorratea, tienen derecho a un año más de subsidio, pero no es por la totalidad, es un 85% de lo que percibían.
y acá la gran discusión es si él lo puede o no cobrar. Nosotros estuvimos repasando el instructivo y la legislación y no hay nada que te diga que no lo tendría que cobrar. Ni siquiera si está atravesando un proceso judicial de estas características. No, o sea, no. Lo que sí... Ni tampoco haber sido expulsado. A ver, lo que sí es que siempre en el instructivo lo que se habla que la persona podrá solicitarlo. O sea que si no lo solicita, no se le, o sea, no es algo que opere automáticamente. Y habrá que ver, hemos tenido otros casos también que renunciaron por, no nos vamos a comparar, pero que después creo que fue que se cobró. Y es un tema que creo que necesita una urgente revisión. O sea, nosotros hoy en la regulación de ese subsidio, en principio, por lo que está público, lo que se puede acceder de reglamentación, no habla de no percibirlo, por más grave que sea la causal por cual deja de ser senador en este caso, puede ser un ministro o cualquier cargo de estos de particular confianza. Bien, Pablo. Bueno, muchos temas para seguir conversando a propósito de este caso y de tantos otros. ¿Me permitís hacerte una pregunta que en realidad no la conversamos antes, pero que ahora también está la derivación a propósito de uso indebido de bases públicas, etcétera? Se conoció toda la información a propósito de escuchas o manejo sin orden judicial del Guardián. ¿Qué consecuencias podría tener eso? Porque el Guardián, recordemos, es un sistema de seguimiento de conversaciones telefónicas y ¿no? de mensajería que solo se puede acceder a ella con orden judicial, ¿verdad? Aparentemente habría tenido otro uso. Bueno, exactamente. Ayer yo por lo menos lo vi, cito la fuente, obviamente siempre corresponde, lo publicó el periodista Eduardo Preve en sus redes. O sea, recordemos acá que el Guardián es un sistema de videovigilancia que son las famosas escuchas de antes, obviamente ahora con una tecnología y un alcance muchísimo mayor al que antes se tenía. Lo que sí está claro que cualquier tipo de interceptar llamadas de cualquier persona sin orden judicial es completamente ilegal. O sea, acá no hay dos bibliotecas, no hay dos lecturas, no se puede hacer en los hechos. Obviamente, claramente acá se hizo por lo que hemos tomado conocimiento y obviamente acá también el Ministerio, por lo que trascendió públicamente, ya dispuso las investigaciones. Obviamente de probarse esto, estamos en un escenario muy grave. Vieron que por lo que trascendió, no solo el Ministerio dispuso la investigación interna, sino que ya hizo las denuncias penales en Fiscalía por esto, porque es muy grave, porque obviamente acceder a ese sistema es complejo si no hay una orden judicial en el medio, porque son las garantías que todos tenemos de que nuestras comunicaciones son privadas y que hay un secreto con fuente constitucional de las telecomunicaciones. O sea, para romper ese secreto, entre comillas, es el juez que actúa, que habilita interceptar llamadas sin consentimiento. Porque obviamente cuando nos interceptan las llamadas, no te van a llamar y te van a decir, Lorena, mira que a partir de mañana te empiezo a hacer... Claro, pero lo que pasa es que quedan dudas siempre, antes era no, si no es, como que no se habilitaba, como que había una llave que lo destrababa, ¿no? La orden judicial. El tema es eso para hacerlo por el lado formal. Ahora, si lo querés hacer por fuera de la ley, se puede hacer de todas formas. Esa es la duda. Está claro que lo que da la orden judicial es garantías para todos. Si se hace en forma irregular, claramente es un sistema que... Está la posibilidad de acceder. Eso y bueno, y sí, está claramente que sí, porque obviamente son personas y son personas que ponen claves. O sea, la orden judicial... Pero el propio ministro en su momento dijo que sin esa orden como que no existía esa llave para poder ingresar. Bueno, ahí yo no recuerdo bien lo que dijo el ministro. Lo que yo te digo es que la orden judicial lo que hace da el manto de garantista para que obviamente hay un respaldo legal de lo que se está haciendo. Después, si la persona pone una clave y se la da otro, ya ahí escapa